Abierto dominical. Hoy vamos a analizar junto a nuestro panel de invitados la situación del defensor del pueblo, Alfredo Castillero, y también vamos a analizar lo que está pasando en la Asamblea, que procesa a Alfredo Castillero, pero al mismo tiempo se denuncia a un diputado, a un miembro de este órgano del Estado, por supuesta violación a damas, tanto mayores como menores de edad. Esto también está siendo investigado por la Corte y está en manos del magistrado Olmedo Arrocha. Vamos a presentar, aparte de nuestro panel de invitados, está con nosotros en esta oportunidad el señor Danilo Toro para el análisis, como todos los domingos. Buenos días. Nos acompaña Ned Planel también de Movin, Sociedad Civil. Nos acompaña Magali Castillo, quien es hoy la directora de la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua, y también forma parte de la Sociedad Civil. También nos acompaña Ernesto Cedeño Alvarado, es abogado, y Sonia Montenegro estará con nosotros en unos momentos, también forma parte de la sociedad civil organizada. Y nosotros el día miércoles a las 6:41, usted puede notariar esto, le escribimos a Corina Cano, diputada: doctora, usted puede venir al debate el viernes a las 8 de la mañana, vamos a ver lo de las denuncias contra el defensor del pueblo y el caso del diputado Arias. A las 6:41 del miércoles todavía estamos esperando respuesta de la diputada en relación con este tema. Bien, vamos adelante con lo que ha estado sucediendo en la Asamblea y la Defensoría del Pueblo. Anet, comienzo con usted. Buenos días. Bueno, un honor compartir el panel con el doctor Ernesto Cedeño, con Magali Castillo, con Danilo Toro. La verdad que es rico poder debatir estos temas con personas que han sido tan importantes en la vida nacional. Penoso, la verdad que lo mencionaste, esa contradicción en prácticamente, no sé cómo decirlo, un circo romano, diciendo expresiones en contra de la moralidad, fuera del proceso por la incompetencia o no del defensor del pueblo, el haber atentado contra su dignidad. Y al lado de los diputados, entre ellos, uno que está siendo no señalado, está siendo imputado por por 4 mujeres que han declarado haber sido abusadas cuando él era doctor en la comarca Gunayala. Es una gran contradicción, primero, en un proceso que no debe llevar la Asamblea, porque el acoso sexual es un delito que debe ser investigado por las instancias correspondientes, y en el otro, siendo procesado por la instancia correspondiente, que es la Corte Suprema de Justicia, y respetando su presunción de inocencia, que ni siquiera se pronuncien sobre el caso del doctor Arquesio Arias. La verdad que expone lo que es la Asamblea Nacional hoy en día. Y bueno, eso se suma a muchas otras actitudes que nos hacen pensar que esta Asamblea Nacional es más de lo mismo, más de lo que hemos visto, más de lo que salimos a votar en contra con el no a la reelección en la elección pasada, y que si queremos un mejor país, si queremos una mejor Defensoría del Pueblo, si queremos mejores instituciones, necesitamos trabajar en llevar mejores diputados a la Asamblea Nacional. Sí, y es casi un hecho que pudieran estar saliendo otras informaciones relacionadas con este diputado del Partido Revolucionario Democrático. Nosotros veíamos, Anet, a unas declaraciones del secretario general de este colectivo prácticamente absolviendo al señor Arias, ya que señaló: fui a hablar con él, me dijo que esto era una campaña en su contra, prácticamente de sus adversarios, y que no tiene nada que ver con ninguna de estas denuncias. Mira, haber visto las imágenes de las declaraciones de una menor de edad, y de otra joven de la comarca Gunayala, en donde narran la experiencia que tuvieron con el doctor Arquesio Arias, y siquiera considerar la posibilidad de que pueda ser cierto, a mí me parece irresponsable. O sea, hay que respetarle la presunción de inocencia, y lo que estamos pidiendo no es un linchamiento como lo que ocurrió en la Asamblea
con lo de con el defensor del pueblo y el caso de acoso sexual, lo que estamos pidiendo es que se pronuncie la Asamblea. La Asamblea tiene un código de ética y cuando un diputado es señalado, y en este caso no es señalado, es imputado por un delito de abuso sexual, lo menos que uno esperaría de los diputados es que se pronuncien y exijan una investigación independiente, una investigación sin presiones políticas y a la vez que se separe del cargo, porque si bien los diputados no pueden exigirle que se separe del cargo, se lo pueden pedir. Y sería una muestra a la ciudadanía de que la impunidad que ha perdurado por años, porque no tenemos un solo caso de un diputado que haya sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, y incluso cuando confesó haber atropellado a una niña, el exdiputado Lázaro en Colón, ni siquiera ahí logramos una condena. Y en este caso tan delicado, en un tema que además es un tema de preocupación nacional, los temas de abuso sexual, especialmente con menores de edad, a nosotros nos parece lamentable, inaceptable, y la verdad que no sé cómo alguien se puede sentar al lado de esta persona apuntando su dedo hacia el defensor del pueblo y no mencionando siquiera el caso del doctor Arquesio Arias. Creo que la diputada Mayín Correa solicitó la separación del señor el día jueves. Es la información que leí en los medios de comunicación social. Pero yo esperaba que por lo menos las mujeres que forman parte de este órgano del Estado, las diputadas, se pronunciaran en solidaridad con las víctimas. Y solo Mayín Correa lo hizo. Bueno, la Comisión de la Mujer. La Comisión de la Mujer, presidida por la diputada Zulay Rodríguez, que es la persona que debería primero liderar el pronunciamiento de la Asamblea Nacional en este sentido. Fue muy activa en señalar al defensor del pueblo en un proceso que no le correspondía a la Asamblea, que es el caso del acoso sexual. Sin embargo, en el caso del doctor Arquesio Arias, que es un diputado compañero, ni siquiera han mencionado que el tema exista. Ya la dirección del partido lo exoneró prácticamente de responsabilidad. Sí, leímos las declaraciones en La Estrella de Panamá, en Metro Libre del secretario general Pedro Miguel González, y la verdad que no nos explicamos cómo puede de una vez señalar esto como una acusación política, como una persecución política, descartando la declaración de 4 víctimas, por lo menos, o posibles víctimas del doctor Arquesio Arias. Bien, vamos con Magali Castillo. Su visión de esto que está pasando. Bueno, muy buenos días. Gracias, Álvaro, por la invitación. Definitivamente que para los que estuvimos desde el día 1 de la Defensoría del Pueblo, que desde organizaciones de derechos humanos participamos en el debate de la discusión de esta ley, y que por tantos años hemos dado seguimiento a los problemas de la Defensoría, una institución así como olvidada, una institución sin presupuesto suficiente, una institución que recibe migajas, diríamos, del erario público. Nosotros tenemos en la Defensoría del Pueblo abogados ganando $1,000, $1,200, muy poco personal trabajando en esa institución. Creo que son 190 funcionarios que existen a nivel nacional. Una institución tan debilitada, tan golpeada, tan, diríamos nosotros, manipulada por los actores políticos, porque siempre los nombramientos han estado ligados a nombramiento de personas allegadas a los círculos de poder político, y siempre hemos estado pendientes de eso, cuestionando, y lo que está sucediendo ahora con la institución es ya como lo último, lo que sucedió hace 2 días, la forma como se humilló a un defensor del pueblo, que no se le dio ni siquiera el derecho a la defensa, porque el señor defensor llegó a la Asamblea sin tener copia de todas esas denuncias que se dicen, sin saber quiénes eran las personas que estaban detrás de estas denuncias o que las habían presentado. Entonces, todo esto y la forma humillante como fue tratado, no solamente en la Asamblea, en los días previos también, la información que se estaba divulgando a través de redes, es algo muy, muy lamentable. No es el tema, y la red de derechos humanos, varias organizaciones de derechos humanos salieron a dar su opinión, no por el tema de
de la defensa a una persona, sino que también se lo merece. Como persona merece ser respetada y merece que se le exijan el respeto a sus derechos. Pero independientemente de eso, la figura del defensor y lo que es la institución Defensoría del Pueblo, nosotros nos pronunciamos y dijimos, señores, hay que investigar, pero hay que investigar de acuerdo a la ley. La Asamblea Nacional no es competente para investigar delitos. El abuso de autoridad, que allí en la Asamblea se mencionó el día de la citación, el abuso de autoridad es un delito. Es un delito, tiene que ser investigado por las autoridades competentes. Los delitos contra la libertad sexual o los supuestos acosos laborales que se dieron, igualmente son delitos. ¿A quién le compete? Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia según la ley de la Defensoría del Pueblo. Es la Corte Suprema de Justicia la única competente para investigar al defensor por delitos y por faltas. No es la Asamblea Nacional y eso lo dice claramente la ley. Nosotros creemos, y eso lo dijo un diputado en la Asamblea, se los advirtió a los diputados, señores diputados, aquí hay una ley que hay que respetar, si nosotros hacemos esto estamos violentando la ley, eso lo dijo el diputado y no fue escuchado. Yo creo que estaba ya decidido sacar al defensor, pero la forma humillante como se hizo es algo lamentable. Mira, y yo digo algo que hemos conversado en la red de derechos humanos. Señores, todo funcionario que está siendo investigado por un delito debe de ser tratado, todo funcionario y toda persona, tratado con respeto a su dignidad de persona humana. Y toda persona que es sometida ante la justicia por cualquier delito, tiene que ser tratado con respeto a su dignidad humana, ¿cierto? Tienen que dársele todas las garantías establecidas para su defensa. Y eso es así para todos. Entonces, creemos que en este caso eso no sucedió. Se politizó mucho el proceso, por supuesto, todos lo vimos. Y bueno, ahora el daño se ha hecho, no solo a la persona del defensor que quedó, dicen algunos, destruido. Yo no creo que eso sea así, pero sí ha quedado muy afectado como persona, su dignidad, pero igualmente hemos dañado y hemos afectado la institución Defensoría del Pueblo al punto de que hoy hay gente diciendo esa institución, ¿para qué? Hay que cerrarla. Y eso es lamentable. Y otra cosa que sucedió esa semana, Álvaro y compañeros de mesa, aquí no solamente se atacó al defensor, aquí hubo ataques fuertísimos en la Asamblea Nacional por parte de diputados a organizaciones de derechos humanos. Se habló con nombre y apellido de organizaciones, se dijeron nombres, se habló de consultorías millonarias contra organismos de derechos humanos, cosa que es totalmente falsa. Y eso es grave porque no solamente se atacó al defensor, no solamente se quería desmantelar la institución Defensoría del Pueblo, sino que también se ataca a organizaciones de derechos humanos que hoy pues quedan como que estaban apoyando al defensor porque es que recibían favores, cosa de que no es así, porque todo el que sabe el presupuesto que tiene la institución Defensoría del Pueblo sabe que no tiene ni siquiera para pagar ni los cafés cuando vamos a las reuniones del consejo, el reciente consejo que se creó en la Defensoría del Pueblo. No hay recursos, es una institución que trabajó por años, ha trabajado con las uñas. Entonces, no es cierto eso, entonces se pegaban mentiras. Entonces, lo más triste, me decía alguien, una amiga, lo más triste no es, o lo más preocupante no son tanto las mentiras, sino cómo hay gente que se las cree, cómo nos estamos creyendo las mentiras y cómo seguimos afectando la credibilidad de nuestras instituciones y qué va a quedar después de todo esto. O sea, cómo queda hoy la institución Defensoría del Pueblo y cómo quedamos los defensores de derechos humanos en este país. Estamos expuestos. O sea, nadie se atreve de ahora en adelante, si usted sale a dar su opinión, usted puede ser entonces vilipendiado o puede ser atacado así impunemente en la Asamblea Nacional. Eso no puede ser. El señor Castillero fue prácticamente llevado al paredón. Sí, por supuesto. Fue llevado al paredón así como... A quemarropa le dispararon. Sí. Allí no hubo un proceso en lo más mínimo. No se le permitió la legítima defensa.
fue simple y sencillamente, él llegó condenado a la Asamblea Nacional de Diputados. Totalmente, y eso hoy es el defensor, eso no debe pasar con nadie, eso no debe pasar con ningún funcionario. Yo estoy de acuerdo que un funcionario que está siendo denunciado, por ejemplo, aquí hemos tenido muchísimos casos de gente denunciada por casos de corrupción gravísimos, y bueno, y el caso del diputado. Pero aún ese diputado merece tener un abogado, merece tener un derecho a la defensa. En el caso del diputado que han mencionado, que me preocupa hasta mencionar su nombre, ¿sabes? Porque hay que presumir su inocencia. En el caso de este diputado que está siendo investigado por delitos contra la libertad sexual gravísimos, lo que yo digo es, oye, uno lo que espera es un sistema de justicia que funcione. Yo no esperaría tanto de la Asamblea, pero ¿dónde está nuestro sistema de justicia que no funciona en este caso del diputado? Es que nuestro sistema de justicia no funciona cuando se trata de funcionarios de alto perfil, de diputados, de ministros y de delitos de cuello blanco. Tristemente, nuestro sistema tiene problemas. El sistema se tranca cuando hay que investigar a un diputado, a una persona con cierto tipo de prerrogativas de procesamiento. Así que yo realmente mi cuestionamiento es cómo es posible que en este caso no se haya tomado medidas ya judiciales frente al caso del señor. ¿Por qué no se han tomado medidas judiciales? Ni siquiera de la Asamblea, medidas judiciales. ¿Por qué no se han tomado? ¿El magistrado de la Corte puede hacerlo? ¿El señor Olmedo Rocha? Sí, el fiscal podría hacerlo, pero además este caso no es nuevo. Este caso fue denunciado en el 2018, antes de las elecciones. ¿Cómo es posible que esta persona haya podido correr en las elecciones, ganar las elecciones y posteriormente convertirse en diputados? Y todavía, o sea, estamos hablando un año después, todavía esta persona no tiene ningún tipo de medida cautelar. ¿Qué balance puede haber? O sea, cuando tú haces justicia, tú tienes que poner las partes en el mismo nivel. ¿Qué mismo nivel puede tener un diputado de la República perteneciente al partido gobernante versus 4 mujeres indígenas de la comarca de Gunayala que seguro no tienen los recursos para poder enfrentar este proceso? Entonces, no es una pelea o no es un debate equitativo, y eso es lo primero que la justicia debería equiparar, ponerlos al mismo nivel, para entonces poder definir la culpabilidad o inocencia del diputado. En el caso del defensor, yo sí quería hacer dividir un poco, porque fue tan confusa esa noche, incluso el día anterior o los días anteriores, cuando la Comisión de la Mujer, presidida por Zulay Rodríguez, hace la recomendación, ellos sabiendo que no podían justificar el delito de acoso sexual, porque ese delito, como bien dice Magali, es un delito penal que lo tiene que investigar la Corte. Cuando uno ve la resolución no habla de delitos sexuales, habla de negligencia. Y hay que hacer la diferenciación, que a él no lo separaron por el delito de acoso sexual, sino por negligencia. Y una de las cosas que mencionaron, y yo creo que también es importante decirla, es que una acción que no debió ocurrir jamás por parte del defensor del pueblo fue el nombramiento precisamente de su defensora adjunta, abriéndole las puertas políticas de los partidos políticos, del partido político gobernante a la Defensoría del Pueblo. Y hoy ya estamos viendo las consecuencias. Hoy estamos viendo las consecuencias dentro de la Defensoría del Pueblo. Qué triste futuro le espera a esta institución que durante los últimos 8 años ha tenido 4 defensores del pueblo. 2 de ellos han sido destituidos por la Asamblea Nacional. Algo muy malo hay en el proceso de selección de los defensores del pueblo dentro de la Asamblea Nacional, que no pueden ni siquiera completar su periodo. Una institución que ha perdido también la importancia ante la ciudadanía. Hoy tú le preguntas a los ciudadanos y te dicen, ¿para qué sirve la Defensoría? No le ven el valor de la única institución que puede proteger a una persona en contra de los abusos del Estado. O sea, el valor que debe tener la Defensoría, que no tiene tampoco, ellos no tienen diente, ellos no pueden meter preso a nadie ni parar nada, pero la voz de los indefensos, de los grupos vulnerables, en cuanto a la violación a sus derechos humanos, no se puede apagar y no puede ser absorbida por los partidos políticos, que es lo que estamos viendo en este momento. Bien, tengo que irme al cambio. Lo que decía Metro Libre, refiriéndose a declaraciones del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, abro comillas,
he hablado con Arias y se siente confiado de que todo se aclarará. Punto. Es un ataque orquestado por sus adversarios políticos, cierro comillas, dijo el secretario del PRD, Pedro Miguel González, sobre las 2 denuncias por abuso sexual en contra del diputado Arquesio Arias. Esto fue hace un par de días atrás. Así que, miren ustedes cómo lo define el secretario general del PRD, un ataque orquestado por sus adversarios políticos. Me llama la atención que solamente ha salido esas declaraciones en Metro Libre y el secretario general del partido de gobierno no ha dado declaraciones al resto de los medios de comunicación social, reiterándose o rechazando estas mismas declaraciones. Vamos a la pausa. Bien, se suma a la mesa, como habíamos anunciado al principio, Sonia Montenegro, gracias por estar aquí con nosotros, es de la red. De la Red de Derechos Humanos y miembros también de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Todo eso. Todo eso al mismo tiempo. Por la misma plata. Gracias. Bien, don Ernesto Cedeño. ¿Cómo no? Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Mire, lo que nosotros estamos hablando, para mí, gravitan 2 conceptos: la solvencia moral y la falta de independencia funcional. Y explico por qué. Mire, yo el viernes accedí a la página web del órgano judicial y hay un lema que para mí es censurable y una falta de independencia, y reza así: uniendo fuerzas contra el cáncer. Entonces, tú tienes, honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, independientemente de que usted quiera un fondo del Poder Ejecutivo, usted tiene que darse su lugar de independencia. La interpretación que conversa con ustedes traigo aquí es una especie de sumisión de un poder del Estado a otro. Ese es un problema que se tiene que eliminar. Y de una u otra manera, en estos casos, usted tiene que ser independiente. No puede ser, y un llamado pues de reflexión a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que parar ese tipo de conceptos. ¿Qué es uniendo fuerzas? Es un lema del plan de gobierno de Nito Cortizo. Sí, mira, yo hice reminiscencia cuando vi esto, lo que dijo el otrora magistrado presidente del Tribunal Electoral de una consigna de Martín Torrijos Espino. La Corte Suprema de Justicia tiene que ser independiente y ejecutar todas sus acciones en ese talante de independencia para que se granjee el cariño de los ciudadanos. Entonces, la impresión que pudiera estar dando que con este concepto queremos tu apoyo y nosotros pudiéramos apoyarte. Hay varias acciones de inconstitucionalidad y de legalidad contra actuaciones del gobierno presente, y no puede que usted estén dando un mal mensaje. Cuando hablo de independencia funcional, inmediatamente ligamos esto que para mí es lamentable que esté pasando en el órgano judicial, pero también las investigaciones contra un diputado de la República. Yo tengo primero que manifestar que Olmedo Arrocha no es competente para determinar medidas cautelares. Aquí se manifestó, y yo tengo que decir que no es así. El artículo 490 del Código Procesal Penal reza: en la fase de investigación, en la fase de juicio, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva a la libertad del diputado y la que ordena aprehensión o secuestro contra los bienes de estos. O sea, él, ¿qué es lo que puede hacer? Solicitarla. Puede solicitarla. Solicitarla. Correcto. ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es que ya el caballero, honorable padre de la patria, independientemente que goce de la presunción de inocencia, del estado de inocencia, ya debería tener una medida cautelar en su contra. Mira, yo he defendido personas que por menos de estas cosas inmediatamente ya se ha ordenado una medida restrictiva de la libertad. ¿Por qué? Porque uno le establece, no está solamente para que se proteja las víctimas, sino si tú crees que se ha cometido un supuesto ilícito, ya tú tienes la autoridad y el deber de preservar la seguridad de otras personas. Mire, yo tengo aquí la parte pertinente de una decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero del 2018. Hay 2 tesis en la Corte Suprema de Justicia. Una que te dice que inmediatamente se admite una causa y hace las veces de imputación. Y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la ley ha establecido que la investigación es remitida por la autoridad, que es el caso del diputado que conversamos, es necesario que se pueda apreciar que existe una relación precisa y clara, circunstancia del hecho atribuido y que en la misma haya prueba idónea.
Todo lo expresado significa que en el procedimiento especial de diputado no exige una diligencia de imputación utilizada en el método de una audiencia, como lo prevé el 280. Y también la Corte dice, independientemente que no se requiere una audiencia de imputación, que fue lo que le aplicó a Ricardo Martinelli, también en esta misma sentencia dice que el magistrado fiscal puede pedir, independientemente de lo expresado, una audiencia de imputación, y lo ha dicho. Ahora bien, nada de lo expresado impide que durante la investigación el magistrado fiscal encuentre que existen otros hechos punibles que se le dan a imputar al diputado y pueda utilizar el método de audiencia de imputación. ¿Qué es lo que yo haría? Y lo que yo veo que como que falta esa independencia. Si yo fuera magistrado fiscal, con el debido respeto, si yo me pliego en esta tesis, ya al admitirse la causa, ya hay una vinculación según la Corte. Hubo prueba idónea según la Corte, porque si no, no se hubiese admitido la causa. Cuando tú haces una audiencia de imputación, tú allí estableces la vinculación y validas las pruebas, y acto seguido los fiscales piden, es lo que se llaman audiencia combo, medidas cautelares. Si el fiscal de la causa, con mucho respeto planteo, no cree que ya está imputado, de acuerdo a la tesis que le leí, él pudo haber pedido, a mi juicio, ya que se decretó una vinculación cuando se admitió la causa, que hay según el pleno de la Corte, no es según un magistrado, según el pleno ya hay una prueba idónea contra el comentado diputado. Entonces, tiene dos opciones: o pide una audiencia de imputación con medidas cautelares, probando la tesis de que, sabes que independientemente de lo que planteó la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que les dije, yo quiero imputar cargo en una posición, o considerando que ya está imputado por aquello de la admisión de la causa, pida medidas cautelares. Por eso que yo veo que esa independencia funcional deja mucha duda que exista hoy en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Primero por el mensaje que se le manda a Nito Cortijo. Cortijo es Rafael Cortijo, un salsero de su tiempo. Yo soy así tipo dinosaurio de la salsa, por allá no. Cortizo, uniendo fuerza. Eso, Corte Suprema de Justicia no puede llevar un mensaje. Ni los magistrados que van a nombrar van a ir con esa subordinación de plegarse al llamado uniendo fuerza. No, ustedes son independientes y deben actuar como tal. Y hablo de nosotros para decir lo apoyamos en el aumento presupuestario, pero eso no es la manera. Y también de la Asamblea. A mi juicio, ya debió haberse establecido una medida cautelar, porque todos los que hemos litigado en el mundo del procesal penal, sabemos que por menos cosas de lo que se dice, de lo que la Corte ha admitido, ya hay una audiencia, hay una medida cautelar, y yo las he visto restrictiva de libertad. En el caso del defensor, ¿él puede recurrir a organismos internacionales? Desde el punto de vista jurídico, le planteo, la norma establece que tienen que agotar el derecho interno. Él ha presentado una serie de acciones que a mi juicio no proceden, porque la interpretación prejudicial que él planteó, eso no procede, eso lo debe aplicar conforme al artículo 97 del Código Judicial, el que va a administrar justicia o el que va a aplicar un acto. En este caso, lo debía haber presentado en la Asamblea. Del punto de vista, eso se lo debe rechazar. Bueno, no es que se lo diga como si fuera la ley de la República hecho ser viviente, no, es mi interpretación. Y lo más seguro que el amparo se va a declarar sustracción de materia, porque él presentó un amparo antes del proceso. Y él podría decir, bueno, cuando le rechacen de plano ese asunto prejudicial, interpretación prejudicial se llama de acuerdo al artículo 97 del Código Judicial, y cuando declaran, si es el caso de sustracción de materia, él considera que se ha agotado la vía que exige el derecho internacional para ir a buscar su tutela correspondiente a nivel internacional. Eso con respecto a lo del defensor. Yo tengo que manifestar lo siguiente. ¿Y tiene opciones frente a una demanda internacional con todo lo que pasó en la Les Asamblea? explico, miren, conforme la ley, yo sí tengo que manifestar que el primero que ha politizado la Defensoría del Pueblo se llama, ¿cómo se llama? Castillero Hoyo. Alfredo Ese Castillero. señor es el primero. ¿Por qué? Yo estaba el viernes oyendo la declaración de la Junta en el Telemetro con Atenógenes Rodríguez. Y ella manifestó que toda la vida ha sido PRD y 15 días antes, por aquello de acceder al cargo de defensor urgente, pues digo, defensora junta, renunció al Partido Revolucionario Democrático. Es el primero que ha politizado el sistema. Para mí, falta de independencia, sin entrar al enredo, a las profundidades de las decisiones de Udela que presentó y que eso está en la sala tercera. Él es el primero ciudadano, en mi concepto, que ha politizado lo que es la institución, bajo mi óptica, porque para mí, el defensor del pueblo no tan solamente tiene que tener solvencia moral, sino, oye, que debe ser independiente. Y eso para mí es objetable. Yo no sé si la estrategia de él es poner a Maribel Cocó,
una persona muy conocida, muy luchadora, pero militante activa de un partido político que, como ella mismo planteó en Telemetro Reporta el viernes, ella renunció 15 días antes. Yo no sé si él estaba planteando, bueno, la voy a nombrar para que el caso no pase a la jurisdicción penal. Lo que nosotros vimos en la Asamblea, conforme a la Ley 7, no es una sanción por delitos o supuestos delitos, porque como usted aquí, el debate lo ha planteado, es un asunto de naturaleza jurisdiccional penal, sino que aplicaron el artículo 11b de la Ley 7 que te dice que se puede remover al defensor del pueblo por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes. Yo sí vi una negligencia notoria del señor. Cuando el diputado de San Miguelito, el más votado, Raúl Pineda. No, ese no fue ese, él estaba manifestando. Si usted vio que parece que él estaba planteando en una buena defensa el defensor del pueblo, que había organismo internacional, creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que la Corte había declarado una medida de protección. Y al parecer el Servicio Nacional de Migración hizo caso omiso. Y el honorable diputado le dijo, ¿y usted qué hizo con eso? No argumentó que había presentado la denuncia. El Código Procesal Penal dice que es deber de cualquier ser viviente, ciudadano, que ejerce un cargo, presentar la denuncia. A mi juicio, esa falta de defensa para mí sí hubo negligencia. Te lo digo en lo que yo vi. Sí tengo dudas con respecto a que no tuvo acceso al expediente. En procesal administrativo, todo ciudadano y residente en este país tiene derecho a acceder al expediente. Él manifestaba que no. La diputada Soledad Rodrigo daba a entender que sí se le habían unos días para que viera el expediente, y ahí, para mí, existe tela de duda. Pero desde el punto de vista procesal, tanto en trámites penal, constitucional, administrativo, toda persona que se le está investigando hasta por una falta administrativa sí tiene derecho a acceder a su expediente. ¿Lo que hizo la Asamblea fue correcto a juicio suyo? Lo que hizo la Asamblea sí tiene facultad para remover al defensor del pueblo. Lo que yo hubiera hecho si fuera diputado en ese momento, hubiera pedido una suspensión del debate y se le pusiera el expediente a disposición, porque la verdad yo leí y vi y seguí toda la audiencia de que inició hasta que finalizó. Para mí, en mi concepto de lo que dijo el defensor, sí hubo una negligencia. Yo no puedo poner de lado la denuncia porque al parecer habían 3 mujeres que iban a declarar. Y yo creo que la Asamblea dijo que no declaren para no revictimizarla. O sea que parece que existiera algún tipo de elemento. No quiere decir que es culpable, porque el estado de inocencia la arropa. Lo que yo se hubiera propuesto es, si hay duda en cuanto a que no tuvo acceso al expediente, a mí sí me huele. Ahí yo sí manifiesto que hubo un error de la Asamblea Nacional de Diputados porque él tenía derecho a acceder al expediente. ¿Eso puede beneficiarlo en una demanda internacional? Podría beneficiarlo, pero lo que yo haría en su caso, porque estas 2 acciones que presentó a mi juicio ni proceden, reitero, yo no soy el ABC del derecho, él dirá que sí procede. Yo hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad, y cuando hago, en base a que supuestamente se le violaron el derecho, porque la Corte puede revertir esa decisión porque no se le presentaron los mecanismos para que se pudiera defender. Eso es una posibilidad que existe, y yo creo, en mi análisis, en mi investigación, si hay jurisprudencia que te dice cuando uno le cerceran, el debido proceso no es una violación de un artículo. La Corte Suprema de Justicia en pleno ha dicho que la violación del debido proceso es cuando se pretermite artículos sustanciales dentro de un caso. Y a mi juicio, como Ernesto señor Álvaro plantea, si yo no tengo acceso al expediente como argumentaba el señor Castillero Hoyo, yo sí creo que él podría tener un plus con respecto a ese argumento, pero de que a mi juicio pudo haber sido negligente conforme al argumento que yo vi, sí. Amén de que, en mi concepto, el único defensor del pueblo que ha tenido Panamá ha sido Ítalo Antinori, de acuerdo al perfil que yo vi de ese señor, porque los demás son figuras, con mucho respeto, decorativas, y él fue uno de ellos. A ver, señor Danilo. Es mi concepto. Yo sé que tú vas a pensar que claro, hay otro. Por supuesto, Juan Antonio por supuesto, Tejada. porque está en Movín, ¿no? No, pero no porque esté en Movín, que de hecho ya no está. Ya no está en Movín. Porque está, sí, se retiró por temas personales. Él fue, gracias a lo que hizo la Defensoría en el tiempo de Juan Antonio Tejada, hoy tenemos acceso a las planillas públicas por parte del gobierno. El más activo, apreciado por el nodo de transparencia. Entonces, como el pueblo de un defensor, como el pueblo, pregunta, eso no existe. Ese señor se metió con cuerpo y alma también. Hay que ser generoso cuando uno da generoso, yo estoy más o menos dinosaurio. Pero son opiniones, ¿no? Mi opinión es que el activo que ve el pueblo como un defensor, yo me acuerdo, mira, yo no conozco a Ítalo Antinori, ni hemos tomado café en culantro, ni nada de esa cosa.
No. Pero el hombre, Ey, ¿qué yo me pasa? Por lo acuerdo menos que como tire si la fuera cuña ayer. bien, hombre. Mira, y que fue... Allá donde uno. Por lo menos la cuña perdón, bien. yo pensaba que ya cambiaste. Vamos a... Bueno, yo me acuerdo Se que ha puesto ya rojo, para terminar Álvaro. y dejar a Danilo Toro, yo me acuerdo que ese señor trajo a una persona que lo habían secuestrado En Colombia. porque los secuestradores tenían confianza en las actuaciones de ese señor. Te lo digo con toda franqueza. Los dos hicieron un buen trabajo. Ah, no hay bueno, está bien. problema. No vamos a acá discutir, es porque eso no es el tema del debate. Está bien. Está bien. Sí, yo comparto la opinión que creo que además de Ítalo Antinori, creo que Juan Antonio Tejada, soy de la opinión, obviamente cualquiera la puede debatir, creo que Juan Antonio Tejada hizo un papel memorable y digno para el cargo, por otras razones también que tal vez no son de conocimiento mutuo, pero su actividad frente al tema penitenciario fue realmente significativa y me tocó verlo por la preocupación del tema penitenciario muy bien. Ahora, aquí ya, después de escuchar al doctor y a dos abogadas más, yo no debo, ni puedo, ni quiero entrar en el debate Legal. desde el punto de vista legal, jurídico. Creo que ellos son las personas apropiadas para hacerlo, pero sí quiero, puedo y debo en este momento entrar sobre la perspectiva, el ámbito político de esto que está ocurriendo. ¿Esto le da algún punto al gobierno de Laurentino Cortizo? Aquí es donde voy a hacer las valoraciones. Pregunto, ¿no? Aquí es donde voy. Y quiero ver precisamente los riesgos que esta coyuntura especial le trae a los tomadores de decisión política, llámese ejecutivo y sobre todo legislativo y judicial. Y en primera instancia debo decir que hay un riesgo de la Asamblea que pondera, que pone en posición muy ventajosa a un actor que acaba de ser citado por el licenciado Cedeño, que es Juan Diego Vázquez, que está en una franca desventaja porque él es un último mohicano allí en una asamblea tan bien posicionada políticamente por el PRD. Y es el tema del reglamento de la asamblea. Creo que al final el riesgo actual que la asamblea va a enfrentar es una vez más presentar las credenciales de una solidez institucional ante la opinión pública y ante los ciudadanos. Y aquel cuestionamiento que hizo inicialmente Juan Diego Vázquez sobre el reglamento de la Asamblea, que es una ley de la República, cobra validez hoy día. Porque toda vez que sobre una actuación de la Asamblea no haya claridad, no haya un rumbo fijo que esté enganchado a lo que la Asamblea puede y debe hacer, uno mira, bueno, ¿qué sustenta esto? ¿Dónde están taxativamente las funciones de la Asamblea? ¿Cómo se cumplen estas funciones? ¿Quiénes las cumplen? ¿Cuáles son los papeles que se asumen? Y estamos hablando de dos hechos que me plantean entonces un segundo riesgo a mencionar que nuevamente recae sobre la Asamblea. Y es que lo peor que le puede pasar en esta coyuntura específica a este órgano del Estado es que se diga que para unos casos es expedita y para otros casos no lo es. Que para unos casos expone, ¿no?, al escarnio público, pero para otros casos asume toda la lentitud de un proceso que pueda darle cierto grado de maniobra a un actor de la Asamblea. Entonces, nuevamente la Asamblea se expone a un desgaste adicional. ¿Por qué? Porque algo terrible es que se reafirme la concepción, es expedita si se trata de alguien que no es de la matrícula mayoritaria u oficialista, pero no lo es si se trata de alguien que sí está matriculado políticamente en determinadas circunstancias. Ese riesgo real se va a disparar con la coyuntura que está pasando. ¿Quién más se expone a riesgos, a la proximidad de riesgos que le puedan afectar? Bueno, la Administración de Justicia. Ya se ha dicho aquí que la Administración de Justicia debe cobrar un papel beligerante en una situación como esta. No haciéndola, se refuerza la imagen de disfunción de la Administración de Justicia. Y al final, uno no quiere, como ciudadano, que el papel de la justicia sea encontrar simplemente culpables. Valga la redundancia. Aquí los actores deben, al final, hacer justicia. Y hacer justicia
va más allá, pero mucho más allá de encontrar un culpable. Hacer justicia implica saber quién está en estado de no culpabilidad al menos, o de inocencia. ¿Quién no está vinculado a un delito? ¿Quién no quebrantó la ley? ¿Quién hizo uso de sus derechos ciudadanos? Por último, ¿quién está a riesgo después de esto? Pues la respetabilidad y la dignidad del cargo de la Defensoría del Pueblo. Un cargo que definitivamente sí se ha expuesto a un desgaste terrible, habiendo tanto por hacer desde esa posición. Habiendo tanto por hacer de esa posición, nos enfrentamos a un proceso de desgaste de una posición, de una dignidad de la administración pública que debe ser reconocida. Entonces, estos 4 elementos de riesgo me conducen a una preocupación terrible. Terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego del cambio, me lo dice. Listo. Bien, seguimos adelante. A ver. ¿Y qué es lo terrible? Panamá no está viviendo con esto nada nuevo. Nada que no haya archiocurrido ya en América Latina. Absolutamente nada nuevo. Pero ¿qué es lo peor de lo que ha ocurrido en América Latina? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, países cercanos a nosotros han vivido estas terribles situaciones. Pero hoy día son países en que los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, personas que destacan por pelear por cosas que le afectan a la comunidad, terminan desaparecidos o muertos. A eso han llegado los países que comenzaron como nosotros. A esa cloaca, a esa realidad, a ese destino. Países que se debaten hoy en listas de gran cantidad de personas que simplemente desaparecen o aparecen avaliados o aparecen torturados. No estamos en el camino correcto. No estamos iniciando una historia que termina bien. Nuestros vecinos nos pueden dar lecciones. Si no aprendemos a corregirla socialmente, en algún momento, tal vez no sea esta administración la del señor Cortizo, pero la próxima, la de más arriba, alguna nos va a traer la triste noticia de que quienes velan por una justicia, quienes se preocupan por los derechos, terminarán desaparecidos o muertos. O sea, estamos sembrando la semilla para eso. Estamos sembrando las semillas, estamos soplando los vientos que nos van a traer tempestades. Debemos mirar a la institucionalidad, corregir lo que haya que corregir, aunque sea un no simpatizante del grupo mayoritario, pero aprovechar la circunstancia de que es necesario revisar la institucionalidad, porque esto no pasa gratis en la historia de un país, esto se paga, esto tiene un costo, y los costos se acumulan, es como los intereses, tú no pagas los intereses, eso se te acumula, y lo que antes era una deuda de $100, tú dices, ¿a qué hora fue que me llegó se convirtió en una deuda de $500? Bueno, eso que ocurre en el mundo financiero, en realidad ocurre mucho más en el mundo social. Lo que tú no pagas ahora adecuadamente, lo vas a pagar terriblemente con costos elevados después. En realidad la vida financiera es un reflejo de lo que ocurre socialmente, culturalmente. Los intereses se acrecientan, se acumulan y se convierten en una deuda impagable. Y eso es lo que te lleva después a ver los resultados en vidas humanas, en sangre, en sociedades rasgadas, con ruptura social, en la que ya las posiciones no son negociables. Simplemente se trata de sobrevivir uno a costa del otro. Ese es el estado que debemos evitar. Y ojo, nosotros somos un país pequeño. Centroamérica ha pasado por esa experiencia. Países grandes también, y ya lo mencioné, en las 3 Latinoaméricas, la de Norteamérica, la de la región de Centroamérica y la de Sudamérica. Experiencias hay, aquí puedo tirarle 3 debates abiertos sobre las experiencias de cosas como esta, que de manera acumulada
llevaron al triste presente que algunos países viven. Bien, hay una percepción de que lo que se ha hecho es para tomarse la Defensoría del Pueblo y llenarla de miembros del partido gobernante. Ese es un riesgo, y por eso lo apunté aquí. Ese es un riesgo que el partido mayoritario enfrenta. Es un riesgo que enfrenta. No necesariamente va a caer en ese peligro, pero tiene que ser consciente de que una vez planteado el riesgo, si no asume una posición de claridad de inmediato, ese riesgo se le va a convertir en perjuicio. O sea, ahorita comenzó a correr el riesgo, y tempranamente, porque estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de menos de 4 meses de vigencia de este periodo. O sea, ¿por qué correr un riesgo innecesario? ¿Por qué exponerse innecesariamente ante la ciudadanía, ante la sociedad, y dejar mal parada la presencia política en el mundo institucional? Yo estoy convencido, sé que al PRD le sobra gente para tener esos puestos. Y yo no soy de los que cree que la membresía a una organización política te descalifica para un puesto como ese. Realmente no lo soy. Respeto y acepto la tesis de que para estar allí tiene que haber roto con una matrícula política. Pero no creo que si se asume una posición política, la persona queda descalificada para ejercer el cargo. Nunca he pensado así y hasta el momento no compro el argumento de ese. Sin embargo, existiendo la disposición, el PRD innecesariamente se expone a esta descalificación. Entonces ahora le toca tener que explicar que eso no es así y tenerlo que demostrar fehacientemente. Pero explicarlo con hechos. Claro, fehacientemente. Si no lo hace fehacientemente, ¿qué hace? Pone una marca de desgaste político tempranamente. ¿Por qué? Porque esto dura 5 años, esta gestión. Y ningún partido quiere llegar al poder para estar solo 5 años. Es natural que todos los partidos políticos quieran ganar esta elección y la que viene y la que le sigue y la de más allá. ¿Qué va a pasar después de este periodo? Si la acumulación de desgaste se sigue acrecentando. ¿Cuáles son las opciones políticas que se van a dar? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué futuro político le espera a las fuerzas políticas? Entonces yo creo que el PRD está llamado a revisarse, a revisar la proximidad de sus riesgos, a revisar las actuaciones, porque esto comienza a meterse en una carpeta que lógicamente va a llegar un momento que se le va a caer a alguien y se van a regar todos los expedientes. Rafael Mezquita dijo en Twitter, en cualquier parlamento del mundo, el 92% de los diputados, 65 de 71 y 2 abstenciones, incluyendo a los independientes, es un resultado cercano a la mayoría absoluta. Sí, 2/3 partes, eso es 2/3 partes y eso es una mayoría absoluta. Eso no hay forma de verlo. Y eso le trae al PRD un compromiso político enorme. Porque tú no puedes pasar por el control contundente de un órgano sin demostrar qué hiciste con ese poder delegado. Porque la ciudadanía te delegó un poder. Y tener 2/3 partes de una asamblea es contundente eso. Yo, como te dije, nunca voy a argumentar el renglón político como factor descalificador de una persona para que no ocupe un cargo como ese. No creo que debió haber existido. Existe y hay que respetarlo. Pero no forma parte de mis argumentos. Creo que los argumentos para mí válidos son su comportamiento, su ejercicio, su competencia, su competencia del punto profesional. Ahora bien, las fallas que tempranamente el ejercicio del poder está demostrando, le están poniendo una perspectiva de desgaste innecesaria. Y fíjense, no se trata de un problema porque tú te puedes desgastar en el fragor político porque un opositor te ataque. Eso es una cosa. Tú estás enfrentando al opositor. Pero cuando las fallas ocurren por cuenta propia, sin la beligerancia de un actor opositor, entonces allí sí la cosa se tiene que revisar bien. Y esas fallas deben atenderse porque de lo contrario la institucionalidad se te debilita. Bien, Sonia, el caso del defensor donde se le acusa de acoso
laboral y se habla incluso de supuesto acoso sexual, pero no se le destituye por eso. Y por otro lado, el tema del diputado, que sí es también acusado de supuesto abuso sexual tanto a adultos como a menores. Hola, sí, buenos días y muchísimas gracias. Un placer compartir con este tan selecto panel. Nosotros desde el punto de vista en el Centro de Incidencia Ambiental, donde somos usuarios de la Defensoría del Pueblo, pues por nosotros vemos los derechos humanos sobre los temas ambientales, derecho humano, un ambiente sano y otro tipo de cosas. Y hemos compartido en muchas ocasiones con el personal de la Defensoría del Pueblo. Queremos dejar claro que nosotros no estamos, si bien es cierto, no estamos aquí para juzgar al defensor del pueblo, nosotros estamos para darle y hacerle un balance de por qué la institución es importante. La institución no es cualquier institución, la institución es una institución técnica con un personal técnico. Esto no es un personal que se forma de un día para otro, o yo me puedo llevar a mis 10 mejores amigos a trabajar en la Defensoría del Pueblo. Esa no es la forma como esta institución ni opera ni debe operar. Y yo creo que hay muestras en el mundo, en América Latina, de cómo funciona. También queremos precisar que esta situación nos afecta a todos, no solamente a la reputación del defensor del pueblo, que no solamente ya él queda con una mancha del nivel, porque él no es una persona, él de una persona que tiene muy alta formación, muy académica. ¿Qué oportunidad él va a tener de buscar trabajo de profesor o en un organismo internacional cuando ya en el país se le ha manchado su reputación? Entonces, eso nos afecta a todos. ¿Qué organismo internacional va a querer darle fondos a Panamá para derechos humanos cuando a la máxima autoridad de derechos humanos en Panamá lo hemos tratado de la manera, se le ha respetado su derecho de la manera como se le ha respetado? Cuando ya tenemos 3 defensores de derechos humanos destituidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país con las instituciones? Queremos los puestos políticos, que sí, quizás tengan derecho algunas personas, quizás, pero estamos desmantelando instituciones como la Defensoría del Pueblo, que requiere de un personal calificado. Yo he tomado, por ejemplo, la planilla de la Defensoría del Pueblo, que la bajé anoche. 213 funcionarios. ¿Por qué la bajé? Porque ya me llegó un chat adentro de la Defensoría del Pueblo que ayer fueron, y no sé si es cierto porque hay que corroborarlo, que ya fueron pedidas las cartas de renuncia o que se dieran los puestos, los La jefes. defensora junta lo dijo en Telemetro el viernes. Ella manifestó que era gente de su confianza que tenía el Pero derecho. es que ella no puede actuar así, respetando a la señora a quien no conozco. La conozco como una persona política y que está muy bien, porque está muy bien, ese es su derecho. Pero tú no puedes llegar a esa institución, ni a ninguna institución, ni pública ni privada, a empezar a despedir a la gente. Esas son gente que le ha costado al Estado, que le ha costado a los organismos internacionales formarla, capacitarlas. Y si vamos más allá, hay 13, de 213, hay 13 jefes, como decían, con unos salarios de $1,250. Y 11 ingresan del 2016 para acá, o sea, del 2016 cuando entra el señor Castillero. O sea, que no hubo destituciones. Aquí está, puedes ver la fecha y que ingresaron las personas. 11 personas. Mira, Sonia, hoy me acaba de llegar esta información de un diario digital en segundos.com.pa. Maribel Coco desmantela el organigrama de la Defensoría del Pueblo, que reafirma ese chat que yo también lo recibí de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Dice, en un par de semanas se introdujo en la Defensoría y pasó de una adjunta recién llegada a ser encargada de la institución. ¿Qué fue lo primero que hizo al sentarse en la silla del defensor? Maribel Coco es, hace menos de 48 horas, la persona encargada de dirigir la Defensoría del Pueblo. Su primera acción en ese delicado rol fue una de esas medidas que no dejan ningún lugar a dudas. El jueves 10 de octubre reunió a todos los directores y jefes de la institución y les pidió que presentaran su renuncia. No hubo excepciones, nuevos y viejos, personas con 20 años de trabajar en la Defensoría, dijo una fuente al diario digital en Segundos. En la reunión que se dio poco después del mediodía, Coco no se anduvo con rodeos. Cada uno debe poner su cargo a disposición, dijo la defensora encargada, y seguido advirtió a cualquiera que le estuviera grabando que suspendiera la grabación y mandó a apagar los celulares.
yo voy a ir a los medios. Sentenció, ahora Coco tiene en vilo a cerca de 30 personas entre directores y jefes nacionales y directores regionales con salarios que van desde 1.300 hasta 4.000 en algunos casos. Así es, totalmente cierto, porque aquí está la planilla. O sea, yo me estoy refiriendo a la planilla, lo que hay, las fechas cuando ingresaron y los salarios de las personas, que es que tampoco es el salario, los mejores salarios del mercado, como se dice, ¿no? Entonces, fíjese lo que está pasando. Estamos acusando al exdefensor del pueblo por acoso laboral. Entonces, acoso laboral tiene muchas connotaciones. Los que son abogados lo pueden saber muy bien. Yo le mandé a hacer un informe a una persona que no está capacitada para hacer el informe, entonces ella siente que yo le estoy acosando laboralmente, porque yo le estoy exigiendo que me haga un informe. Entonces, hay que irse muy delgado con esto, porque nosotros, la asamblea que la tenemos como ciudadanos, con quien también tenemos que trabajar, nos preocupa muchísimo la falta de independencia, entre ellos mismos, los pocos criterios que utilizan cuando toman acciones. Voy a usar una frase que usamos mucho en mi pueblo, en las tablas, eso de que cuando uno dice carnaval, todo el mundo empieza a tirar agua. Así lo ves en la asamblea, cuando un diputado propone algo, como ha pasado con el defensor del pueblo, entonces todos vamos a levantar la mano. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay un hecho, y que es muy triste y es muy lamentable, que el defensor del pueblo, el señor Castillero Hoyos, no haya visto el expediente. Eso, por Dios, eso la Constitución lo tiene muy claro. ¿Cómo es posible que la más alta magistratura del Estado, que la verdadera Corte Suprema del Estado es la Asamblea, porque la Asamblea juzga al presidente de la República, juzga a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Entonces yo la veo como la gran Corte del Estado y es la que está incumpliendo con la Constitución de la República. Entonces, ¿cómo me van a juzgar? Y yo no he tenido derecho a defenderme. ¿Cómo me van a juzgar? Y me dicen que vamos a hablar de una cosa, pero hacemos otra. Yo creo que no era necesario ese bochorno, ni para la persona, ni para nosotros los ciudadanos, ni para las víctimas. Yo lamento muchísimo la situación en que las víctimas, o las supuestas víctimas, hoy tienen que estar quizás peor que cuando esto empezó, porque ahora todo el mundo quiere saber quiénes son las víctimas, y esas personas van a ser doblemente, si fuera el caso, ultrajadas. Yo creo que esto se le ha salido de las manos, se le salió de las manos a los honorables diputados. La Defensoría del Pueblo no es o no debe ser la más codiciada de las instituciones, porque esto es como si fuera un voluntariado, porque no es cualquiera el que se levanta en la madrugada, coge un bus en la terminal, se va a ver un caso en las comarcas, que nosotros lo hemos tenido dentro de Cian cuando tuvimos el caso de Barro Blanco. No es cualquiera el que agarra y se va en el bus de Darién a la madrugada a tomar una chiva, una canoa, lo que sea, para llegar a La Palma, para ver un caso en La Palma. No es cualquiera el que tiene ese sentimiento o esa potencia o ese carácter para ir a las cárceles a ver a los detenidos. No es cualquiera persona. No es... hay que tener mucho cuidado con eso. En Panamá tenemos organismos internacionales de derechos humanos que ellos bien pueden decir, ¿sabes qué? Este país es el que respeta los derechos humanos. Cuando han tratado así a su primera figura de derechos humanos, yo agarro mi organización y me la llevo para otro país, que bien puede ser Costa Rica. Entonces, hay una serie de afectaciones que no las estamos viendo. Como decía el licenciado Danilo Toro, esto va mucho más allá de lo que hemos visto en 2-3 horas en la Asamblea en la semana pasada. ¿Sí? ¿Quería decir algo, Magali? No. Entonces, sí estamos muy preocupados por la institucionalidad, estamos muy preocupados por el bochorno, estamos muy preocupados por las víctimas, estamos muy preocupados ahora de saber, la gente de la Defensoría del Pueblo, ahora, ¿quién los va a defender a ellos mismos cuando la persona que ha llegado a desmantelar una institución que toma años, que no solamente desde cuando el momento que se hizo o fue creada la institución, toma años de cuántos años tiene Magali Castillo, cuántos años tiene el licenciado Carlos Lee de estar trabajando, Mariela Arce, de estar trabajando por los derechos humanos en Panamá, antes de que fuera la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera construir sobre lo que estás planteando, porque es una defensora junta. Así es. Ni siquiera la titular del cargo. Así es. Se supone que ella va a regir un par de meses porque hasta que se nombre. Hasta que se nombre. ¿Ella puede ser? Bueno, sí, si vamos al punto de vista,
Bueno. Yo no quisiera entrar porque dirán que presunción de inocencia, los requisitos. pero hay un asunto que de la solvencia moral que tiene que definirse en la sala tercera. Así es. Hay un problema que estaba escuchando en Telemetro de Udela, que por escrito manifestó que ella había hecho algo supuestamente incorrecto, ella ha dicho que no, la defensa dijo que no y está en la sala tercera. Así que en su momento, si ella es candidata, se tendrá que definir porque uno de los requisitos para ser defensor o defensora del pueblo es la solvencia moral. Te lo digo con toda, y si eso no se ha verificado a nivel de sala tercera con fallo en firme, podría argumentarse que ella no debiera estar en el cargo. Eso es un análisis propio. Habrán otros abogados que tienen otra posición. Pero desde el punto de vista técnico, me parece a mí como un error. Ella manifestó palabras más o palabras menos en el noticiario, que no es que iba a votar políticamente, pero necesitaba gente de confianza. Si una persona es adjunto ad interim, pues ¿para qué tú vas a estar removiendo si tú no sabes si vas a perpetuarse en el cargo, salvo que ella considere que ha habido un manejo? Porque para mí, una de mis hipótesis de que el defensor del pueblo nombró a Maribel Coco, independientemente que es una dama muy inteligente, muy luchadora, pero una militante muy activa del PRD, no sé si él pensaba que ese expediente después los diputados lo iban a engavetar y no le iban a llevar al Ministerio Público o algún trato con algún diputado, pero la estratagema no le resultó. Lo cierto es que si la Asamblea lleva el mensaje que hizo con el nombramiento del Contralor, un militante muy activo políticamente, que es el nuevo Contralor, si sigue con el mismo talante, definitivamente que se va a debilitar. Debilidad que ya introdujo el mismo defensor Castillero Hoyo al nombrarla, pero por las razones que fueran. El presidente Cortizo en un momento determinado dijo que todo aquel que tuviera asuntos pendientes con la justicia, que los arreglara antes. Y yo construyo sobre esa tesis. Si yo estuviera en el Partido Revolucionario Democrático y yo fuera el fiscal, inmediatamente yo motivaría porque en todos los partidos hay códigos de ética. Un proceso para que él tuviera la oportunidad de defenderse como militante del PRD. Porque estamos hablando que hay muchos argumentos. Oye, el principal argumento es que ya la Corte admitió esa causa. Si no hubiese prueba idónea, la Corte no lo admite. La Corte no admite absolutamente. Si ellos admitieron esa causa, para la Corte hay vinculación. Eso en para el caso del diputado. Del diputado Arqueso. Pero en el caso de la doctora Maribel también tiene un tema que no ha sido resuelto todavía. No ha sido resuelto, que goza del estado de inocencia, que la sala tercera debe pronunciarse hasta antes que abran las postulaciones, porque si no, eso puede ser un elemento en contra. Pero lo cierto es que estamos hablando de la solvencia moral. Y con mucho respeto a los honorables diputados que nos están escuchando, si yo fuera diputado, yo me hubiera agarrado inmediatamente, yo le hubiera dicho... El argumento de ética y de moral y de corrupción de boca de algunos diputados que tienen casos pendientes con la justicia ese día, a mí realmente poco me quedaba de hígado cuando terminó esa sesión. Porque estamos hablando de la solvencia moral. Casi lo vomito. Ahí, estamos hablando... Eso primero lo que planteó Mayín Correa, aunque la ley, aquí yo la tengo, la Comisión de Credenciales, puede atender todo lo que tiene que ver con suspensiones y renuncia de los diputados, eso lo tiene que aprobar la misma comisión. Yo me acuerdo que yo presenté una denuncia contra un diputado, creo que es del PRD, que metió un camarón, pero limpio, yo lo analicé, un camaronazo, y que dijo la Corte Suprema de Justicia, creo que es apellido Ayala, si mi memoria no me falla. De Chorrera. Eso lo tenía que ver la Comisión de Credenciales. Ha pasado un año y estos señores se sentaron sobre esa denuncia. O sea, si estamos hablando de ética dentro del Parlamento, que es lo que propone la honorable diputada Mayín Correa, eso se requiere eso no va para ningún lado. Pero sí el cuestionamiento debía haber sido de los honorables diputados, mujeres y hombres probos, es cuestionar, primero solicitarle al señor que se separe y empodera a la Por lo menos hizo algo. Una en 71. Por lo menos. Pero pueden ver la luz, los otros incluyendo la del PRD. Silencio. Eso es una estela, una mancha a mi concepto del Partido Revolucionario Democrático, porque el que cae otorga. O sea, no podemos blindar, que hay uno de los nuestros, no vamos a hablar y hacer mutis. No, los hechos son graves según la Corte que admitió la causa. No es que es culpable, pero según la Corte por lo menos hay elementos de convicción y según ello prueba idónea que amerita una investigación que inicie. Usted, diputado, ¿qué va a hacer? Si usted removió al defensor del pueblo por negligencia notoria, y usted sabe que habían otros aspectos que como no se podía poner en la resolución porque no había sentencia, usted dijo negligencia, usted sabe muy bien cómo es posible que uno de los suyos usted no se haya manifestado. Vamos a la pausa.
Bueno, adelante, Anet Siempre Planel. política. Bueno, yo creo que el tema trasciende ahora con qué va a pasar en la Defensoría del Pueblo. Si bien hemos agotado todo lo que fue esa noche, esa terrible noche en donde el defensor del pueblo sufrió 2 juicios, en mi concepto. Uno, un juicio político, porque al sacar la tarjeta de acoso sexual, tú le justificas a la ciudadanía por qué estás sacando al defensor del pueblo. Y después, el tema de negligencia, que yo tengo que coincidir con el doctor Cedeño, que el solo hecho de haber nombrado a Maribel Coco es una negligencia, porque es una persona que abiertamente no cumple con los requisitos del cargo al venir directamente de un partido, no solo de venir de un partido, porque hay mucha gente inscrita, hay más de 500.000 personas inscritas en el Partido Revolucionario Democrático, pero ha sido militante, incluso aspiró al CEN del PRD de la mano de Benicio Robinson, actual presidente del Partido Revolucionario Democrático. Igual Elsa Fernández, que fue la defensora adjunta que él mismo nombró una vez tomó posesión como defensor del pueblo. También. Castillero, que sabemos que también fue suplente del diputado Cristiano Adames. O sea que no estamos hablando de porque estuvo inscrita en el partido, como mucha gente es y tiene derecho, porque yo creo que no podemos demonizar, y es importante que estar inscrito en un partido político no te descalifica para nada. Pero ser militante te descalifica para esta posición en particular, porque lo especifica los requerimientos del puesto. Entonces, para mí eso fue una figura de negligencia bastante notoria. Entonces, superado el tema, pues lamiendo todas las heridas de algo que debió haber sido muy diferente porque se le faltó a su dignidad, no había derecho a hacerlo con o sin razón. Y me pregunto yo si ellos en la subcomisión que analizó los supuestos casos de abuso, de acoso sexual, encontraron elementos como ellos no han presentado esa denuncia a las instancias correspondientes, cuando precisamente al defensor le están señalando de negligente por no haber presentado las denuncias en el caso de las jóvenes venezolanas con VIH. ¿Qué pasa ahora en la Defensoría del Pueblo? Tienes una defensora adjunta que ya está tomando decisiones como si fuese la defensora. Tienes una Asamblea Nacional que ha bateado 4 strikes en 8 años porque no ha nombrado las personas correctas para la posición. Y eso lo demuestra que 3 de las 4 han sido destituidas por ellos mismos. ¿En qué van a quedar la defensa de los derechos humanos de tantas personas vulnerables? Porque además tienen una ciudadanía que no le importa lo que pase con la Defensoría del Pueblo, porque honestamente no sienten que la Defensoría del Pueblo está haciendo ningún beneficio para ellos. Entonces estamos en el riesgo, en la mitad de unas reformas constitucionales que decidan, ¿tú sabes qué? Borra eso si eso nos está costando tantos millones de dólares al año que bien se podrían utilizar para otras cosas. Entonces tenemos crisis en la Defensoría del Pueblo. Tenemos una crisis evidente en el órgano judicial que no está siendo capaz de procesar personas de narcotráfico que pasan 3 y 4 veces por los sistemas y siempre resultan no culpables, a pesar de que hemos visto en la calle despliegue de autos, incautaciones de droga, etcétera, etcétera, y que además el gobierno de turno, ¿qué hace? No le da presupuesto para el próximo año implementar la famosa carrera judicial. Es como que estuviéramos patinando en el mismo punto año y tras año, tras año, tras año, y mientras tanto arriesgamos, como bien dice Danilo Toro, nuestra institucionalidad. O sea, recordemos el caso de Ayotzinapa en México. ¿Cuántos estudiantes desaparecieron de la faz y todavía no han podido ni siquiera concluir una investigación, mucho más allá de determinar quién fue los culpables? Porque el sistema está cooptado por el crimen organizado. Mire, nosotros en Movín hicimos algo un poquito, trajimos a la mesa una discusión que no se está dando en este momento en el país, pero yo creo que es oportunidad de hacerlo, y es la posibilidad de abrir la deportación, la extradición de nacionales por casos de crimen organizado. Lo presentamos como una alternativa ahora que se están viendo las reformas a la Constitución. Yo estoy en contra de esa posición, pero te respeto. Sí, o sea, de la extradición de nacional. Estamos trayendo el tema a la mesa porque nuestro sistema judicial, lo sabemos, está siendo penetrado por el crimen organizado. Métete en el sistema y haz la depuración. Llevamos cuántos años tratando de hacerlo. Mira, aquí está Magali Castillo. ¿Cuántos años tienes tú, Magali, luchando por el sistema judicial? Los mismos temas.
Los mismos temas, carrera judicial, nombramiento de magistrados, jueces de paz. Los mismos temas desde el 2006, estamos en el 2019. Y mientras tanto seguimos arriesgando nuestras instituciones y nuestro país está siendo utilizado. Eso se puede hacer contra los derechos humanos. Que tú Yo no veo que saques sea a un panameño de su entorno, de su familia y lo mande para República Checa, hombre. Cuando asesinaron a una joven casada con un militar estadounidense, que no nos permitieron juzgarlo en Panamá porque tenía tema diplomático, se lo llevaron. ¿Qué exigía la víctima? ¿Qué exigía la víctima? Tráiganlo aquí y júzguenlo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener nuestro país como una cobija de personas de crimen organizado. Precisamente por esa reciprocidad, Aneplanera. Ellos sí extraditan nacionales. Bueno, pero nosotros por constitución no lo hacemos. Bueno, llegará a la asamblea que van a hacer los padres de la patria, pero yo sería seguramente, pero es algo que tenemos que empezar a discutir, porque no podemos seguir mirando para el otro lado. El órgano judicial que nuestro órgano judicial está siendo penetrado por el crimen organizado y no estamos siendo capaces de condenar personas con poder. Y mientras eso ocurre, también está penetrando nuestro sistema político. Y lo que no queremos es quedar como México o como Colombia, con jueces que tenían que estar encapuchados para poder dictar justicia. Y ahí crímenes en la calle. Y ahí es la respuesta a muchos fallos que se dan, que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué le vas a devolver la cocaína que le incautaste? Porque no pudiste probarle el delito, por favor. Por eso que se hace necesario que haya auditoría forense. Yo lo que digo es, y yo no digo abandonar, todo lo contrario. Esto viene de la mano, seguir peleando por la justicia, pero no podemos seguir encubriendo criminales en nuestro país. Yo lo que digo aquí es que estamos en una etapa en la que todavía podemos evitar que los jueces se tengan que encapuchar. Todavía podemos evitar que el descubrir cadáveres de personas que trabajen por los derechos humanos. Todavía estamos en la etapa, porque hubo un país que llegó a tener al máximo capo del narcotráfico, lo llegó a tener en una asamblea. Colombia. Lo llegó a tener en una asamblea. Y pudo haber sido presidente de ese país. Todavía porque él aspiraba a hacerlo. Todavía estamos en la etapa, en una etapa en la que el costo a pagar nos puede evitar pagar los costos que siguen. Entonces, la grandeza del estadista es poder atisbar eso, es poderlo pillar y decir, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, porque el rumbo que marca la cosa no es un buen rumbo. Magali. Bueno, sí, de verdad que uno no tiene más que lamentar lo que está pasando con la institución Defensoría del Pueblo, el desmantelamiento que viene. Yo estoy segura que viene algo peor, porque ellos es que realmente no necesitan la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo para el sector político siempre ha sido parte del botín político, son nombramientos. Usted imprimió la lista de la planilla. Eso han hecho al inicio de gobierno, han mirado la planilla y han buscado cuáles son los puestos de salarios grandes, porque los de salarios chicos no les interesan mucho, y comienzan ahí a nombrar a su personal. Y eso está pasando en todas las instituciones, y lo hemos estado escuchando. Las últimas semanas hemos visto en redes que nos pasan por mensajes en los grupos, donde nos hablan del todo lo que es el desmantelamiento de personal técnico, como usted mencionaba, de muchas instituciones. Y como usted dice, eso es algo que le cuesta al Estado. Todos esos funcionarios de la Defensoría no llegaron con Alfredo Castillero. Esos funcionarios a los que hoy les están pidiendo sus puestos a disposición son funcionarios que no llegaron en el gobierno pasado. Son funcionarios que vienen de la administración de la señora Patria Portugal, algunos de ellos, y de otras administraciones. 99, entonces, a ese personal lo han respetado por mucho tiempo, y el actual defensor respetó esas posiciones. Pero, sin embargo, ahora, pues, el objetivo es desmantelarlo. Eso le va a hacer un daño muy grande a la institución Defensoría del Pueblo, y eso va a causar muchos problemas a los usuarios de la Defensoría, porque ese es otro tema. No todos los abogados, no todos los ciudadanos, no todas las organizaciones son usuarios de la Defensoría del Pueblo, porque tienen otros temas. Los usuarios, como decía
Sonia hace un rato, son las organizaciones de derechos humanos, son los principales, y las víctimas de violaciones. Entonces, esas personas son las que se van a ver afectadas. Yo le digo, mire, hace 4 años, nosotros no teníamos, muchas organizaciones no teníamos relación con la Defensoría. La Defensoría del Pueblo andaba por su lado y las organizaciones de derechos humanos por el nuestro. Hace 3 años para acá, se ha dado un trabajo en equipo entre Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos. Y cuando hablo de organizaciones de derechos humanos, hablo de organizaciones de mujeres, ambientalistas, de niñez, del tema de presos, discapacidad. Todas esas organizaciones han estado trabajando con la Defensoría en muchos proyectos y en muchas actividades, sensibilización, defensa de derechos humanos. Todo eso se va a venir al traste, porque, por ejemplo, hoy, yo estoy segura, la red de derechos humanos no se va a reunir con la actual defensora, no va a tener trabajo en equipo con la actual defensora y dependiendo de a quién nombre va a pasar lo mismo. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en un tema de derechos humanos sin ley ni orden, una defensoría del pueblo que no está trabajando con los activistas de derechos humanos y eso también le ocasiona problemas a los activistas. De derechos humanos, que hoy estamos en una situación, muchas organizaciones en una situación de riesgo, porque si eso lo hicieron, lo que pasó en la semana pasada, lo hicieron contra un defensor que tiene recuérdense que ellos tienen una red de defensores a nivel de la región. Y ellos son muy de defensa de la institucionalidad. Entonces, ya todos ellos se pronunciaron y ya todos ellos están en la mira, porque esto que pasó en Panamá va a tener un impacto fuera, que va a afectar a Panamá, porque esto va a llegar a la Comisión Interamericana, esto va a llegar a todas las instancias internacionales, lo que pasó con el defensor. Porque, nuevamente les digo, en cualquier organismo internacional dice, si esto pasó con el defensor, ¿qué va a pasar con los defensores de derechos humanos? ¿Qué va a pasar con los líderes ambientales en ese país, con las organizaciones defensoras? Entonces, sí hay una situación de vulnerabilidad a partir de este momento. Los defensores de derechos humanos en Panamá estamos en una situación de vulnerabilidad y eso es delicado y eso no se puede permitir. Y el gobierno nacional, el presidente, tiene que también mirar y llamar la atención y sentarse con los otros órganos del Estado y hablar de garantizar realmente una defensa de la institución Defensoría del Pueblo y cuidado de no seguir manipulando la Defensoría, porque eso va a ocasionarnos problemas aquí y fuera de Panamá y pone a mucha gente en situación de vulnerabilidad. Yo creo que el problema de institucionalidad en nuestro país es gravísimo. Es muy delicado lo que estamos viviendo y creo que, en parte, todos tenemos algo de responsabilidad también en lo que ha estado pasando. Porque aquí el problema lo vemos venir desde hace mucho rato y no estamos uniendo fuerza todos los sectores para buscar el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y esto que pasó no es fortalecimiento de instituciones, es todo lo contrario. Y algo parecido se quiso hacer con el Contralor de la República hace un par de semanas atrás. 2 semanas, la idea fue hacer una reunión de pleno para mandar al Contralor de vacaciones hasta el final de su gestión, 31 de diciembre. Sí, y hubo esa intención, pero se alinearon los planetas, hubo presiones de todo tipo e impidieron que se tomara esa decisión en el Pleno. Y a mí me preocupa ahora que dices eso, me preocupa que yo hace unos días escuché al presidente de la República decir que él no tenía que ver nada con la Asamblea, que en la Asamblea son lo suficientemente grandecitos y que ellos responden por sus actos. Y si bien es cierto hay separación de poderes, también es cierto que hay un gobierno y hay momentos en que uno está percibiendo que hay como gobiernos paralelos. Una cosa es la Asamblea y otra cosa es lo que está pasando en el Ejecutivo. Entonces yo creo que es hora también de que el presidente asuma un liderazgo. Mira, uno de los problemas que tenía el presidente Varela era que a veces uno sentía que él no tenía como liderazgo en su gobierno y en el país, porque también el presidente no es solamente un líder del gobierno, sino también un líder nacional.
O sea, el presidente de la República debe asumir un liderazgo democrático, un liderazgo de salvaguarda de las instituciones. Así que yo creo que el presidente sí tiene que mirar lo que está pasando. Y también es líder de la bancada, de los miembros del PRD. Del partido, así no es. se meta a la asamblea, pero puede hablar con el partido. Así es. Entonces yo creo que honestamente, un llamado al presidente de la República que sí mire hacia la asamblea, porque esto que ha sucedido la semana pasada es muy peligroso, porque eso que pasó contra el defensor puede pasar contra otros funcionarios, es más, el mismo presidente, porque recordemos que al presidente lo juzga la asamblea. Entonces, señores, con orden, hay que garantizar el respeto a nuestras instituciones. Ojo con la Defensoría del Pueblo, nuestro llamado a la actual adjunta, a que respete la estabilidad de los funcionarios de la institución, que muchos de ellos, señora defensora adjunta, no vienen de la administración del señor, la mayoría de ellos ni de Varela, no vienen, ni de Castillo, no ni vienen de la administración, vienen de muchas administraciones pasadas y creo que hay que respetar esa estabilidad. Así que nuestro llamado a ella y nuestro llamado también a la Asamblea Nacional para que inicie el proceso de escogencia del nuevo defensor de una manera transparente, cosa que yo no veo posible, al menos que el presidente de la República asuma su liderazgo, de verdad. ¿Y cuándo, Magali, se va a acabar eso de que hay un impedimento para ocupar un cargo y es que seas miembro de un partido político y una semana antes te avisan, hey, tú vas a hacer, corre y te borras? O sea, ¿eso borra que tú eres miembro de un partido político? Por eso es que yo no creo en eso, o sea... Entonces, eliminemos ese impedimento, pues se acabó. Por supuesto, yo no soy... Porque ser miembro de un partido político no es nada malo. Yo no soy, efectivamente, yo no soy de la posición de que ser miembro de un partido político, incluso ser hasta militante, yo no lo pondría, porque al fin y al cabo algún día nos va a llevar a entonces la posición, si eres de tal religión tampoco, y si eres de tal orientación sexual tampoco, y si no, yo creo que las personas tienen que demostrar probidad, competencia profesional, pero, licenciado, y probidad. Yo estoy de acuerdo, pero el problema que tenemos, no sé si en todas partes, pero en Panamá, es que es todo lo contrario. Aquí se discrimina al que no es de un partido político. Aquí al que ponen de magistrado y al que ponen de defensor es al militante del partido. Entonces, lastimosamente, es la realidad. Obviamente ese es el vicio opuesto. O sea, yo realmente no creo que sea justo ni que se tenga uno que matricular en un partido político, ni que se tenga que desmatricular. Cualquiera de las dos posiciones para mí es el mismo vicio. Porque es hipócrita eso de que, hey, total. Bórrate porque vas a hacer. Exacto, eso no te quita ninguna valoración. Y eso es ahora. Aquí en gobiernos anteriores, en otros partidos ha pasado exactamente lo mismo. Ahora, el tema de conflicto de interés sí es un punto importante. Y si tú nombras a una persona que es una miembro activo de tu círculo, del PRD, entonces hay un conflicto de interés. ¿Cómo tú vas a garantizar respeto a derechos humanos, independencia? Entonces yo creo que ahí es el tema de conflicto de interés es el que debemos que ponerle el ojo. Porque tú puedes estar inscrito en un... Hasta en la autoridad del canal se dio el caso del señor González, que sale del gabinete para llevarlo a directivo del canal. Imagínate hasta dónde hemos llegado ya. Primero eso, pero segundo, Panamá es un país, cuando uno lee la historia, y es bien llamativo, ¿no? Las campañas de la década del 50 y del 60 se basaban mucho en los compadrazgos. Los líderes políticos de este país eran padrinos de centenares de niños y de centenares de niños. Entonces las relaciones ni siquiera estaban fundamentadas en la membresía, las relaciones de poder, el parentesco, la familiaridad. Ni siquiera estaban fundamentadas en una membresía política, sino en el compadrazgo. Entonces, siempre va a haber algo. Yo creo que debe haber eficacia de quien selecciona. Por eso, con todo el perdón, y voy a hablar de la soga en casa del ahorcado. No soy de los que apuestan a creer que ese mecanismo utilizado hoy día para la selección de magistrados es un mecanismo viable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en la Constitución, la responsabilidad recae única y exclusivamente al presidente de la República. Él tiene que designar. Entonces, agarran abogados que dedican todo ese montón de tiempo a ver listas y a ver gente que todavía habría que ver si es un proceso que tú puedas decir
wow, este proceso nos llevó realmente a escoger a los mejores. Y al final, el criterio del presidente, y no me refiero a este en especial, me refiero al presidente en términos históricos. Al final, el criterio del presidente pudo haber estado establecido desde mucho antes de que alguien pensara meterse en una lista. Entonces, tener una lista de 50, 60, 100 personas que aspiran a llegar a ser magistrados, cuando la Constitución dice cuál es el proceso. Mejor dejemos que el presidente escoja, la Asamblea que ocupe su trabajo de escrutar, investigar, verle las competencias, verle el historial a las personas. Lo que pasa es que las asambleas han funcionado siempre como caja de resonancia de otros poderes y no asumen su rol. No asumen su rol. Entonces, ante esta situación, hemos tenido que crear mecanismos que no tienen un fundamento legal. Porque yo todavía... Pero sí de democracia, de participación, pero no es legal. De transparencia. Pero no es legal. Pero la Constitución no te prohíbe hacer pero en el mundo de la administración pública, autorregularte, y eso existe en todas partes de Latinoamérica ahora mismo. Pero en el mundo aquí se puede hacer desde el punto de vista del derecho público lo que la ley dice. Lo que la ley dice. Entonces, enfrentémonos a una reforma constitucional. Perdón, yo no creo en la reforma constitucional. Enfrentémonos a una constituyente que establezca nuevos mecanismos. Pero no queremos tocar ese tema. Pero esos temas pertenecen al tabú político. Vamos a la pausa. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Estamos en debate abierto. Sonia, sí. Tiene muchos apuntes ahí. Sí, traigo muchas notas, de verdad que sí. Yo quiero retomar el tema de la solvencia moral, porque siempre está que si lo ético, que qué es lo ético, que qué es lo moral. Entonces, por ejemplo, nos ponemos a ver si el que me está juzgando tiene también la solvencia moral. Entonces, esas cosas a veces a los ciudadanos, a algunos nos provocará risa y a otros nos provocará un resentimiento, ¿no? De quién me está acusando, quién es la persona que me está señalando con el dedo. Y quiero llamar la atención sobre el tema de si el defensor del pueblo que nos trae a la mesa fue o no fue notificado y la forma como fue notificado. Yo siempre he entendido que las notificaciones son formales y no es porque sea muy formalista, al contrario, me gustan las cosas más rápidas, ¿no? Pero que una diputada diga, pero es que lo pusimos en las redes sociales y lo anunciamos en las redes sociales. Eso no es una notificación formal. Y me preocupa mucho, sin ser abogada, pero siendo ciudadana, y quizás algún día pueda entenderlo mejor, ¿cómo es posible que 3 de los diputados que impulsaron, que eran de la comisión, abogados, y reciben los documentos o las declaraciones de estas personas y cómo no le dijeron, ¿sabe qué? Aquí podemos hacer una parte, pero usted tiene que ir a las autoridades. Esto tiene que estar notariado, o esto, lo que ustedes me están diciendo, los abogados me corregirán. Yo no puedo recibir, por ejemplo, yo voy a hablar en mi oficina, yo no puedo recibir a una persona que me vaya a poner una denuncia. Yo no soy autoridad, usted tiene que ir con la autoridad. Y la Constitución, vuelvo y repito, es muy clara, diciendo, es la autoridad, hay una autoridad que es la que está encargada de juzgar. Entonces, como estas personas, siendo profesionales del derecho, no orientaron a estas víctimas o supuestas víctimas a ir donde tenían que ir para hacer lo correcto, porque también es deber de los diputados que el ciudadano haga lo correcto. Entonces, esa parte me preocupa muchísimo y reitero, si estaban las declaraciones de las supuestas víctimas notariadas, si eso es un documento, si pararme y decir, aquí está y estoy leyendo, y aquí si esto tiene alguna validez legal, eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y la Asamblea, que es un órgano del Estado, y vuelvo y digo, para mí es la verdadera Corte Suprema de Justicia al más alto nivel del país, se nos quedó chiquita, se nos quedó, quiero usar la palabra, poquitita, porque una comisión independiente hubiese ayudado muchísimo a entender qué estaba pasando y si el defensor del pueblo era negligente o estaba cumpliendo su labor o no. Cuando a uno lo van a evaluar en cualquier organización, espérate, tú tenías este plan de trabajo, ¿qué hiciste, qué no hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que la Asamblea se reunió con el defensor del pueblo? Espérate, yo tengo aquí unas denuncias que estos casos, tienes 3, 4 casos pendientes que no has atendido.
Una comisión independiente pudo haber hecho un trabajo de excelencia y decirle, ¿sabes qué? El defensor del pueblo no está cumpliendo con su trabajo, no está cumpliendo con su misión básica, que es defender los derechos humanos de las personas. Entonces, la Asamblea siento que tiene mucha responsabilidad en lo que ha acontecido, en la supuesta falta de negligencia del defensor del pueblo y también en la forma en querer ser juez y acusarte de un caso, pero darte una resolución despidiéndote por otro. Eso es muy serio, hay que tomarlo como un hecho muy serio en este país, porque quiere decir que estamos fallando, las instituciones a todos los niveles están fallando y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de hacernos sentir y que ni los diputados ni las autoridades nos vean como sus enemigos, no, al contrario. La sociedad civil está organizada para contribuir a que los gobiernos y los países, las naciones, sigan adelante, porque nosotros buscamos recursos, las organizaciones buscamos recursos y generamos fondos y generamos trabajo también, damos trabajo a las personas. Entonces todos estamos debemos estar bajo un igual sistema de derecho y el derecho a defendernos tiene que ser para todos, no solamente para unos y para otros. Y yo quiero reiterar mi llamado a que la Defensoría del Pueblo no es una institución política, es una institución técnica que requiere del personal especializado, no es cualquiera persona la que tiene yo no quiero decir la disposición, porque créanme, trabajar en el tema de derechos humanos tiene que ser una persona de verdad muy susceptible y sensible a la realidad de todas las personas a todos los niveles. Quería decir y dejar esto sentado porque para mí el tema de la solvencia moral tiene una relevancia en todo este proceso. Bien, ese mismo día, don Ernesto Cedeño, el presidente de la Asamblea, en algo inédito, en horas de la mañana, presenta un informe a la Nación de sus 100 primeros días de administración de la Asamblea. ¡Wow! Y creo que lo que más llamó la atención fue el momento en que se dirige al país y dice que la Asamblea tiene las puertas cerradas a la corrupción y abiertas a la transparencia. El hígado mío sufrió mucho ese día. Publicidad engañosa. Exactamente. Y ahí empecé yo a meditar sobre las planillas, sobre los bates, sobre los implementos deportivos, las distintas federaciones, sobre el tema del diputado y el cero pronunciamiento por parte de los propios miembros de ese órgano del Estado. El obstáculo para que la Contraloría entrara a auditar. Medité también sobre el tema de las leyes anticorrupción, que si me estás diciendo que le cierras las puertas a la corrupción, entonces ¿dónde están todas las leyes que se han aprobado en estos 100 días para realmente cerrar la puerta, el candado y botar la llave al fondo del mar? Y muchas otras cosas que he estado viendo en estos 100 días que él no mencionó. Yo pienso que sí, es una deuda. Mira, el gobierno de Don Nito Cortizo, ni la Asamblea Nacional de Diputados, por lo menos que nosotros conozcamos, ha presentado un plan de acciones contra la corrupción. Hay temas aislados que se puede hablar, que bueno, que vamos a hacer ajustes en las normas de contratación pública, en fin, pero como plan de Estado, que hubiese participado tanto el gobierno, el plan de gobierno de Uniendo Fuerzas, que lo hubiera publicitado en estos primeros 100 días como la Asamblea, pienso que es una deuda y máximo con la transparencia. Mira, cuando hablamos de independencia y de solvencia moral, mira que la Corte Suprema de Justicia, cuando usted trajo lo de las auditorías, todavía no se ha pronunciado sobre la aclaración que presentó la Asamblea Nacional de Diputados. A mi juicio, eso ni procede la aclaración, esa es mi posición, porque la aclaración conforme al Código Judicial es para algunos puntos de claridad de puntos oscuros, pero es un mecanismo que a veces los procesalistas presentan para retardar la ejecución de un fallo. Independientemente que a mi juicio la Corte anda en mora, y yo pienso para tener algún tipo de canonjía o de aprecio con la Asamblea Nacional de Diputados, que los procesa y los juzga si fuera el caso, yo pienso que hubiese sido elegante haberse pronunciado sobre lo que la Corte admitió con alguno de sus miembros, el diputado presidente, hubiera apertura, independientemente de que la Corte hubiese falle o no falle lo que es la aclaración, invitar a la Contraloría para que juegue su papel. Entonces, son cosas dentro de las planillas
que todavía no se sabe cuál es la administración, que uno tiene unos niveles adecuados, otros más bajos, otros más... Y se cuestiona inclusive hasta la solvencia moral de algunas personas que están emplanilladas con los mismos diputados. Son deudas que ha tenido tanto la Asamblea Nacional de Diputados y, a mi juicio, el gobierno actual. Para mí, lo fundamental, y estamos hablando de errores en la Administración de Justicia, por supuesto, yo estaba leyendo, hablando de plan con la corrupción, ¿qué hacemos en el sistema de justicia? Yo leí el informe del órgano judicial con el fallo de San Malo, que lo mandaron a la cárcel, pero en el mismo informe del órgano judicial decía que todavía no hay un tipo de unidad de criterio con los fiscales, que hay cualquier cantidad de juntas comunales, porque se entendía que ellos también se dedican a la educación, otorgan medidas cautelares, y sí teníamos que hablar, yo he visto medidas cautelares de trabajo comunitario, conversión de trabajo comunitario, personas relacionadas con drogas. Entonces, y el Tribunal Superior dice, ¿sabes qué? Aquí no hay unidad y pocas son las apelaciones. ¿Cómo que no hay una unidad de criterio, seminarios, capacitación, para que hablemos el mismo lenguaje? La Junta Comunal tiene gente con trabajo comunitario y según el Tribunal Superior de Apelaciones, en el caso de San Malo, no está solamente blanco de capitales, sino planteó, nosotros consideramos que no deben estar trabajando en las juntas comunales. Entonces, estamos hablando diferendos de criterios, hasta cuándo vamos a hacer una depuración adecuada, y eso tiene que ver con magistrados, jueces y fiscales que tengan expedientes y no los procesan, como el caso de la aclaración de las auditorías. ¿Cómo es posible que a estas alturas la Corte no se pronuncie? Y lo que yo pienso, me imagino, que de repente la Corte se va a pronunciar cuando yo acabe el ejercicio del cargo de Federico Humbert. Y eso se oye y se ve mal. Entonces, yo pienso que ese plan contra la corrupción se podría haber establecido tanto el gobierno como dentro de los primeros 100 días. Establecer, como dice el presidente actual, alineado, cuál es la política de Estado de luchar contra la corrupción. ¿Qué normas vamos a presentar? Si vamos a aperturar para que miembros de la sociedad presenten ideas, que sean los fiscalizadores, los veedores, para cambiar el sistema anacrónico de justicia que tenemos, que uno piensa algo, el otro compañero piensa de otra manera y el que sufre es el pueblo. ¿Hay pesimismo en la calle, señor Danilo Toro? Al principio sentí mucho optimismo de parte de la población, pero hoy veo el semblante de mucha gente ha cambiado. Por lo menos hay ansiedad. Por lo menos hay ansiedad y creo que es científicamente demostrable que hay ansiedad. Y la ansiedad pues puede llevar al desespero a la gente. Ahora, eso es un proceso. Eso no es que va a ocurrir mañana, no va a ocurrir esta tarde. Eso es un proceso. Los pueblos llegan a situaciones extremas y situaciones en proceso. Este es un típico caso. Este es un caso del libro, que te sirve para decir cuando no gana nadie. Cuando todo es pérdida. Resultante neta es pérdida. Los dos boxeadores se caen en el ring. Exactamente. Porque el árbitro también lo noquearon. O sea, los tres cayeron. Porque vi una pelea donde al árbitro lo noquearon. ¿Por qué? No ganan las víctimas. Porque su caso no ha ido a la justicia. Y van a tener que ser revictimizadas. Forman parte de la publicidad, del morbo. Y ya lo explicó aquí la licenciada con toda la propiedad que le cabe. No gana el defensor, porque él ahora se considera víctima y va a seguir una pelea en otra instancia. No gana la asamblea aun cuando crea que se apuntó a un punto, porque tiene a una institucionalidad cuestionada desde adentro por un caso parecido. Yo creo que el defensor salió desde la óptica de percepción ciudadana mejor que como entró. Así es. Mejor que como entró, por lo que pasó allá adentro. Es posible. Yo todavía, por lo menos sé que no gana. No salió bien librado, pero tampoco salió, siento yo, tan mal como entró. Exacto. Yo por lo menos digo que no gana. Por lo menos no gana. No gana la Administración de Justicia, porque es un asunto que le compete y ella no está presente. No está. Así que se valida la tesis de una disfunción en un tema tan crucial. Entonces tú te preguntas, ¿quién ganó aquí? Todo es pérdida. Maribel Coco. Todo. Tampoco ganó. Tampoco. Ni siquiera ella. Sí. Porque los argumentos del licenciado Cedeño también le dejan próximo un riesgo.
no hay ganadores. No ganó el PRD. Al contrario. Porque ha hecho que haya una mirada sobre su gestión con cuestionamiento. O sea, le ha dado argumentos, le entregó, concedió argumentos para que lo ataquen. Repito, si tú te desgastas porque tú te estás defendiendo de un ataque de un adversario, hay explicación. Incluso, eso te da rayas en la manga. Cada rayita que tiene un combatiente en la manga es que tuvo enfrente de batalla. Son puntos. Pero si te desgastas por desajustes internos, por desaciertos, por impericia, por desconciertos internos, eso es otra cosa. Es decir, no gana nadie, nadie ha ganado. Todos los saldos son pérdidas. Conclusión. Perdón, no ganan los defensores de derechos humanos. Para nada. Porque, como dije, tal vez sean los que más pierden, son los que quedan en la tubería al final como blanco de tiro. Total, total. Y eso es terrible para un país que se precia de querer aparentar democracia. Sí, señor. Es decir, cuando yo me puse a ver, bueno, ¿y quién gana aquí? Nadie No. ha ganado. No. Entonces, por amor de Dios, enseriémonos. Hay que blindar la institucionalidad. Este tema ni siquiera aparecía en el menú de las reformas constitucionales. ¿Quién había pensado en el defensor del pueblo? Ni siquiera. Tiene 2 artículos. Lo apenas prometió el presidente y fue honesto el presidente al decir desde su campaña política que él no acompañaba la idea de una constituyente. La gente le dio el voto. El ciudadano panameño le dio el voto. Los 2 partidos más votados fueron los partidos que dijeron no quiero ir a una constituyente, creo en una reforma. Esto del defensor en la agenda pudiera reforzar la tesis de que hay un cogobierno, que no fue idea del señor Cortizo, sino que esto sale la Asamblea. del gobierno que está en la Asamblea. Así es que, ante un escenario en el que nadie gana, todo el mundo perdió, todos los actores identificados perdieron. Entonces, eso te debe llevar a una reflexión de conjunto. Y ellos en la Asamblea no estarán calculadora en mano sumando, multiplicando, restando y dividiendo, que esto no le hace ningún bien al gobierno. No, esto no es Alemania. Los alemanes son los únicos que tienen plata en medio de la crisis. O sea, el debate es si vamos a meter la plata para ayudar a los más países, porque los alemanes son los únicos que se les ocurre, en medio del auge, ¿sabes qué? No vamos a gastar, vamos a ahorrar esta plata. Y entonces ahora nuevamente Europa le está diciendo a los alemanes, gasten para ayudarnos. Es que en las condiciones en que está Panamá en este momento, tú tienes que calcular cada paso que des, cada paso, sí, pero no, por los mensajes que esto manda. Aquí el jolgorio es Aquí no estamos viviendo en estos momentos. Olvídate, aquí el jolgorio es la premisa. Mientras estemos en fiesta, living la vida loca. Estamos se gana parranda. Nadie va a pensar en qué voy a gastar mi capital político, en qué voy a gastar mi plata financiera, en qué voy a gastar mi prestigio, en qué voy a gastar mi probidad. No, la gente vive del éxito del momento. Nosotros somos, hay un término que yo utilicé hace muchos años y que hoy institucionalizado. Nosotros por vocación, como parte de la definición de la panameñidad, es que nosotros somos fervorosos creyentes del cortoplacismo. Nuestra planificación es poderosa a 24 horas. Entonces, por eso Nique Valeta fue único, pues fue el único que pudo ver hacia a gran distancia. De ahí para adelante se cayó lo demás. Entonces, un país que tiene esa característica debe corregirse, debe autoconvocarse y corregirse, blindar su institucionalidad. Oigan, aquí ha habido países en los que los zares antidroga cada década terminan presos por trabajar para el narcotráfico. Exactamente. En América Latina eso ha pasado. Miembros de la Corte Suprema de Justicia, presidentes, todas las instancias políticas han quedado desbaratadas. Y miremos el vecindario. Nuestro vecindario nos da señales de cuáles riesgos estamos corriendo con respecto al futuro. Hay fuegos artificiales por todo. Miremos el vecindario hoy de América Latina. Es espeluznante. Bueno, se acabó el tiempo, señoras y señores. Gracias a nuestros panelistas, a ustedes por su sintonía. Ojalá este programa no entre por aquí y salga por acá para los tomadores de decisiones en este país. Hasta el próximo domingo.